Hay una tendencia creciente a la que muchos cristianos no están prestando atención: la creciente intolerancia hacia el mensaje del Evangelio. Solo en los últimos 5 años he perdido la cuenta del número de incidentes en los que hombres y mujeres de Dios, ya sea predicando el mensaje del Evangelio o cantando canciones del Evangelio, han sido arrestados o rodeados por multitudes hostiles. Vivimos en días en que la gente se vuelve cada vez más hostil al mensaje del Evangelio. Sin embargo, esto es solo el comienzo. La Biblia deja claro que llegará un momento en que incluso predicar o creer el mensaje del Evangelio le costará la vida. Este aumento de la hostilidad hacia el mensaje del Evangelio me ha dejado muy claro que estamos más cerca de los acontecimientos descritos en el libro del Apocalipsis de lo que la mayoría de la gente quiere admitir. He dicho esto antes, pero debo repetirlo, y pido disculpas por sonar como un disco rayado. Pero necesito enfatizar este punto. Nosotros, como cristianos, incluido yo mismo, subestimamos grosera e irresponsablemente la devastación, la gravedad y la oscuridad de la gran tribulación. La Biblia lo describe como un tiempo que el mundo nunca ha visto antes y nunca volverá a ver. No puedo enfatizar lo suficiente cuán catastrófica será la gran tribulación. A menudo leemos sobre ello, escuchamos sermones y tal vez incluso lo reconocemos intelectualmente. Pero ¿realmente comprendemos la magnitud? La Biblia declara explícitamente que será un período de sufrimiento sin precedentes. Nada en la historia de la humanidad se compara, ni nada en el futuro se comparará. Las guerras, los desastres naturales y las plagas que hemos presenciado hasta ahora son meras sombras en comparación con lo que está por venir. Piense en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Pensemos en cada desastre natural, cada erupción volcánica, cada tsunami. Nada se acercará remotamente a esto. Este será un momento de intensa angustia en el que el tejido mismo de la creación parece desmoronarse y la humanidad se enfrenta a horrores insondables. Al centrarse en Apocalipsis 11, la Biblia no declara explícitamente que será ilegal predicar el Evangelio durante este tiempo. Pero varios elementos en Apocalipsis 11 sugieren que habrá una intensa oposición al mensaje del Evangelio. A lo largo del libro del Apocalipsis, se describe a los creyentes enfrentando una persecución significativa por parte de poderes políticos y religiosos alineados contra Dios. Vemos esto en Apocalipsis capítulos 13 y 17. Por ejemplo, se dice que la bestia en Apocalipsis 13 hace guerra contra los santos y los vence, lo que sugiere un período de intensa persecución global contra los cristianos. El mundo se está volviendo cada vez más hostil al mensaje del Evangelio. Nosotros, como cristianos, no debemos esconder la cabeza en la arena y vivir en un mundo imaginario. En cambio, debemos mirar el mundo que nos rodea, ser testigos de los acontecimientos que están teniendo lugar y ver el odio que se desarrolla hacia el nombre de Cristo. Apocalipsis, capítulo 11, verso 3. Y daré poder a mis 2 testigos y profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio por los pasillos de la historia humana. Por muy oscuros y malvados que sean los tiempos, Dios siempre ha tenido sus testigos. Dejemos que el registro bíblico hable acerca de los testigos de Dios. Noé fue su testigo en los días previos al diluvio, y durante 120 años predicó justicia hasta que llegó el diluvio. Abraham fue su testigo en Canaán siglos antes de que los hebreos ocuparan Canaán. José fue su testigo en el Egipto pagano. Gedeón y otros jueces fueron sus testigos en los tiempos de los jueces, cuando el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos del Señor y servía a dioses falsos. Elías representó al Señor en los días del malvado Acab y su esposa Jezabel. Daniel fue el testigo fiel de Dios en Babilonia. Isaías fue otro de esos testigos, llamado a profetizar al pueblo de Judá y Jerusalén, advirtiéndoles de su desobediencia y prediciendo la venida del Mesías. Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue el mensajero de Dios durante la decadencia de Judá, advirtiendo persistentemente contra el pecado y el consiguiente exilio. Permítanme centrarme en un testigo, porque en la historia de esta figura bíblica aprendemos muchísimo sobre Dios y su carácter. Dios le ordena a Jonás, que era un profeta israelita, que advierta a Nínive, la capital de Asiria, de la inminente juicio divino debido a su maldad. Jonás, reacio, huye por mar, solo para ser tragado por un gran pez después de una tormenta. Dentro del pez, durante 3 días, ora y se arrepiente.
Liberado en tierra firme, Jonás finalmente va a Nínive, donde su advertencia lleva a la ciudad, incluido el rey, al arrepentimiento y al ayuno. En consecuencia, Dios perdona a Nínive, para consternación de Jonás, quien lucha con la misericordia de Dios hacia una nación que desprecia. Una razón importante para la negativa inicial de Jonás fue su prejuicio personal y su patriotismo. Nínive, como parte de Asiria, era un enemigo notorio de Israel, y Jonás probablemente albergaba una profunda animosidad hacia su pueblo. Su desgana surgió de la renuencia a ofrecer la misericordia de Dios a una nación que él creía que era indigna y malvada. Este sentimiento refleja un conflicto entre la comprensión de Jonás de la compasión universal de Dios y sus propios prejuicios humanos. La historia de Jonás subraya una verdad profunda. Dios no pertenece exclusivamente a ningún grupo o nación. Dios no pertenece a tu denominación. Dios no pertenece a tu iglesia, y Dios no pertenece a tu país. Él es un Dios de toda la humanidad, que extiende gracia y perdón a todos los que lo buscan. Dios no necesita tu permiso ni el mío para perdonar a nadie. Piensa en la persona más defectuosa o malvada que conozcas. Piensa en la persona que más te ha hecho daño, la persona más malvada. Si genuinamente acuden a Dios en busca de perdón, Dios, en su infinita misericordia, está dispuesto a perdonar sin importar cuán bajos o malvados hayan sido. Esta narrativa enfatiza el deseo de Dios de redención y perdón para todos, trascendiendo las fronteras y prejuicios humanos. Y en el libro del Apocalipsis, cuando estos dos testigos estén predicando, hombres y mujeres comunes y corrientes, pecadores malvados comunes, llegarán a conocer a Cristo y su perdón gracias a estos dos testigos. Las identidades de los dos testigos del Apocalipsis son ampliamente debatidas. Se los describe como personas que tienen gran autoridad y poder para predicar el Evangelio, lo que hace que su ministerio sea único en la historia bíblica. Algunas teorías sugieren que simbolizan la ley y los profetas, o el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero son incorrectas. Los dos testigos son hombres reales que predicarán a los que estarán en la tierra durante ese tiempo. El Apocalipsis no nombra a estos testigos, dejando espacio para la interpretación. Por lo tanto, cualquier afirmación de certeza sobre sus identidades es infundada. Una teoría común es que los testigos son Elías y Moisés, en parte basada en su aparición con Jesús en la Transfiguración, en Mateo 17, versículos 2 y 3. Este evento a menudo se cita como evidencia de sus roles como testigos. Es importante reconocer que estas interpretaciones son especiales, especulativas. Dios puede elegir a cualquiera para este rol o incluso crear nuevos seres para ello. En última instancia, solo Dios conoce sus verdaderas identidades. Si bien los detalles de sus identidades y acciones siguen siendo inciertos, está claro que son figuras clave en el plan de Dios para el fin de los tiempos. A los dos testigos se les concede el poder de realizar hechos notables, y hay un marco de tiempo específico para su ministerio y los acontecimientos que siguen. Si bien los detalles precisos de su identidad y acciones siguen siendo materia de exploración teológica, el mensaje de su papel en el plan de Dios es claro. Son figuras fundamentales en el desarrollo de la profecía del fin de los tiempos. ¿Cuándo vendrán los dos testigos a la tierra? Vendrán al mundo durante la gran tribulación. Jesús dijo que habría una gran tribulación antes de su segunda venida, una tribulación que no se había visto antes en la tierra. Mateo 24:21 dice, «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Durante el período de la gran tribulación, como se describe en el libro del Apocalipsis, se desarrollarán una serie de acontecimientos trascendentales a escala global. Este período comienza con la apertura de los sellos por parte del Cordero. Vemos esto en Apocalipsis 6, cada uno de los cuales anuncia acontecimientos importantes. Además, los ángeles tocarán trompetas, señalando la ocurrencia de más eventos catastróficos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que harán estos testigos? En primer lugar, tendrán el poder de testificar. Los dos testigos, empoderados por Dios, emprenderán su misión con una autoridad divina sin paralelo en la historia. Imagine el sermón más impactante que jamás haya encontrado. Estos testigos superarán eso tanto en profundidad como en poder. Al recordar a un predicador de mi infancia,
Recuerdo cómo sus sermones sobre la realidad del infierno eran tan vívidos e intensos que parecían elevar la temperatura de la habitación. Sus palabras fueron tan convincentes que llevaron a muchos al arrepentimiento. Este predicador tenía una habilidad única para transmitir las terribles consecuencias del pecado, la fragilidad de la vida, la naturaleza eterna del más allá y la urgencia de la salvación. De manera similar, los dos testigos entregarán mensajes con una intensidad y una verdad que nunca antes se habían experimentado. Sus sermones, arraigados en la verdad y la revelación divina, desafiarán y confrontarán las actitudes predominantes en el mundo. En consecuencia, enfrentarán oposición, como suele ser el caso de aquellos que hablan la verdad en un mundo que, como dice Juan 3, versículo 19, ama más las tinieblas que la luz. Esta es la condición humana de este mundo. La gente ama la oscuridad. La gente ama el pecado. La afinidad de la gente por la oscuridad y el pecado es una barrera profunda para aceptar la verdad del Evangelio. Este amor por el pecado no es solo una preferencia casual. A menudo se trata de una inclinación profundamente arraigada en la condición humana. El atractivo del pecado, con su gratificación inmediata y su aparente libertad, presenta una tentación apremiante que muchos encuentran irresistible. Esta preferencia por el pecado y la oscuridad es una de las razones principales por las que las personas rechazan el Evangelio, a pesar de reconocer su verdad. Aceptar el Evangelio requiere un cambio significativo. Requiere que las personas salgan de la oscuridad a la que se han acostumbrado y entren en la luz de Cristo. Esta luz, aunque redentora y pura, también expone los defectos y deficiencias inherentes a la naturaleza humana. Exige un nivel de autoconciencia y reconocimiento de los propios pecados que puede resultar profundamente incómodo. El Evangelio pide arrepentimiento, un alejamiento de los viejos hábitos y deseos, y aquí es donde muchos tropiezan. En segundo lugar, tienen el poder de cerrar el cielo. Estos tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. En las Escrituras observamos demostraciones extraordinarias del poder de Dios a través de individuos como Elías y Josué. A Elías se le concedió la capacidad de afectar el clima, como se demostró cuando oró para que cesara la lluvia. De manera similar, la oración de Josué hizo que el sol se detuviera, una alteración milagrosa del orden natural. Este tipo de poder, que trasciende la comprensión y la capacidad humana, no se otorga comúnmente. Es un poder que hace posible lo aparentemente imposible. Los dos testigos mencionados en el libro del Apocalipsis también están dotados de este notable poder. Fuerza. Poseen la autoridad de controlar elementos naturales como la lluvia, lo que demuestra su nombramiento divino. La capacidad de controlar el tiempo, detener la lluvia o convocarla, es indicativa de un poder que excede los límites humanos y apunta directamente a la soberanía de Dios. La importancia de otorgar tal poder a estos testigos tiene sus raíces en su misión. Tienen la tarea de testificar que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó. Para validar su testimonio y demostrar que son efectivamente mensajeros de Dios, estos testigos deben exhibir signos que van más allá de meras hazañas o ilusiones humanas. Los trucos o ilusiones simples podrían malinterpretarse como magia y no transmitir la gravedad y la verdad de su mensaje. Sin embargo, cuando estos testigos demuestran control sobre las estaciones y la naturaleza, revelan un poder que solo puede atribuirse a una fuente divina. Semejante capacidad se alinea con los actos de creación y soberanía, señalando inequívocamente a Dios como el origen. Este nivel de poder, que refleja el de un creador, valida su testimonio y subraya la naturaleza divina de su mensaje. En tercer lugar, tienen el poder de herir la tierra con plagas. Cuando Faraón se negó a dejar que los hijos de Israel salieran de la tierra de Egipto, los golpeó con plagas. Estos dos testigos tienen el poder de herir la tierra con plagas. Esta es la razón por la cual la gente los odiará tanto y tratará de quitarles la vida. Al final de su trabajo en la tierra, el mundo los capturará y les quitará la vida. Habrá un tiempo de gran celebración. La gente lo celebrará haciéndose regalos unos a otros, porque desde hace más de 3 años estos hombres son intocables. Apocalipsis 11, versos 7 al 12. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad,
que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres durante 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los habitantes de la tierra, y al cabo de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y ellos se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre los que los veían, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá», y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. La muerte de los 2 testigos, narrada en el libro del Apocalipsis, provoca una respuesta profunda e inquietante del mundo. Estos testigos, que han sido una espina clavada en un mundo pecador, debido a su inquebrantable proclamación de la verdad y su llamado al arrepentimiento, finalmente son asesinados por la bestia que emerge del abismo. A pesar de su muerte, es fundamental reconocer que su fallecimiento no significa un fin prematuro de su ministerio. En cambio, completan las tareas que Dios les ha encomendado, dando testimonio de la verdad hasta su último aliento. La audiencia global de su muerte, vista por todas las personas, tribus, lenguas y naciones, puede verse como una referencia profética a la creación de los medios de comunicación modernos. Durante siglos, los lectores del Apocalipsis lucharon por comprender cómo personas de todo el mundo podían presenciar un acontecimiento simultáneamente. Sin embargo, con la llegada de la tecnología de comunicación en tiempo real y los medios de comunicación, esta profecía ahora tiene sentido. En nuestra era actual, vemos cómo se desarrollan eventos en vivo en el otro lado del mundo con solo tocar un botón, ya sea a través de transmisiones de noticias, redes sociales o transmisión en línea. Este avance tecnológico ilustra cómo las profecías bíblicas a menudo se vuelven más claras a medida que pasa el tiempo, afirmando la relevancia y previsión de las Escrituras. La muerte de los testigos que se presencian a nivel mundial ya no es un concepto misterioso, sino una realidad previsible en la era digital. La respuesta a su muerte, sin embargo, es escalofriante. La gente de todo el mundo no llora, sino que celebra con gozo y alegría, intercambiando regalos como en un festival de alivio. Esta reacción revela una profunda decadencia moral y espiritual en el corazón de la humanidad. El hecho de que la gente intercambie regalos para celebrar su muerte subraya aún más la profundidad de su hostilidad hacia el mensaje del Evangelio. Este intercambio de regalos, una práctica a menudo reservada para ocasiones alegres, como cumpleaños o días festivos, revela cuán aliviado y triunfante se siente el mundo ante el silenciamiento de estas voces de la verdad. Demuestra un rechazo colectivo del llamado de Dios al arrepentimiento, mostrando que el mensaje de los testigos fue tan convincente que el mundo vio su muerte como un motivo de celebración. Este júbilo global no es simplemente una reacción casual, es un testimonio de la intensa oposición espiritual y rebelión contra Dios que caracteriza el fin de los tiempos. Síguenos para más contenido y no te olvides de dar like, comentar y compartir. Esto fue otro episodio de Espiritualidad.